Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta oportunidad quiero compartir este ejercicio con cada uno de ustedes. Espero que esto les ayude a mejorar un poco sus habilidades y destrezas en estos temas relacionados con la física. El ejercicio menciona lo siguiente. Una pelota de béisbol es golpeada con una velocidad de 30 metros sobre segundo, formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Calcular las componentes del vector velocidad al cabo de 3 segundos. Sin más, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto. Analizando la situación, nos dicen que es una pelota de béisbol que es golpeada con una velocidad determinada y que esa velocidad forma un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Inmediatamente pensamos en un movimiento en un plano, o lo que comúnmente se conoce como tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles. Una vez identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto, que es plantear el problema. Para plantear el problema entonces vamos a recurrir a un diagrama de la situación, diagrama que nos muestre cómo es el comportamiento de ese movimiento dado. Y lo segundo que tenemos que identificar aquí claramente es cuáles son las ecuaciones que están involucradas y que nos van a ayudar a resolver el problema. Vamos entonces a hacer un diagrama de la situación. Vamos a dibujar entonces el sistema de coordenadas X y Y sobre el cual vamos a simular el comportamiento de este movimiento. Entonces nos dicen que se lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial determinada que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces el comportamiento de este movimiento es más o menos de esta forma, ¿verdad? Si nosotros recordamos un poco el movimiento en un plano, vamos a recordar que se va a llevar a cabo un movimiento simultáneo en el eje X y otro movimiento simultáneo en el eje Y. Para el caso del eje X, la situación es muy sencilla, es un movimiento uniforme. Es decir, la aceleración en el eje X no existe, es cero, que la velocidad en X estaría dada por la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo θ, puesto que este sería la componente del vector velocidad, v sub x, que a su vez la posición en cualquier tiempo estaría dada por la velocidad multiplicada por el tiempo, pero como la velocidad es v sub 0 coseno θ, bastaría multiplicarlo por el tiempo y eso nos daría la posición en cualquier momento. Esas serían las ecuaciones que rigen ese movimiento en el eje X. En el eje Y entonces vamos a tener algo interesante, y es que aquí está influyendo la gravedad, y vamos a decir que la gravedad es positiva hacia abajo porque todos los cuerpos tienden a caer por leyes físicas de la naturaleza, producto de la gravedad. Vamos a decir entonces que la aceleración es menos la gravedad porque el movimiento va contrario. Si ustedes notan, el vector velocidad en X, en Y, es esta componente. Entonces ese vector va contrario, entonces la aceleración en ese momento va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la velocidad en Y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo, es decir, la aceleración por el tiempo, más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es v sub 0 por el seno del ángulo θ, porque es el cateto opuesto a ese triángulo que se está formando allí. A su vez decimos que la posición en el eje Y en cualquier instante de tiempo va a ser menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo θ por el tiempo. Ese es un recuento o un recorderis de las ecuaciones cinemáticas que rigen este movimiento. Pero para nuestro caso, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? ¿Cuáles son las componentes del vector velocidad en 3 segundos, ¿verdad? Entonces la ecuación que tenemos que manejar para el eje X va a ser esta, v sub x, y para el eje Y es la que tiene que ver con v sub y. Esas son las dos ecuaciones que necesitamos. Lo demás no necesitamos manejarlo por ahora. No nos están pidiendo posición en el eje X ni posición en el eje Y, solamente velocidad. Una vez planteado entonces el problema, vamos entonces a pasar al tercer punto, que es la solución del problema. La velocidad en X. Recordemos entonces los datos que nos da el problema. Nos dan la velocidad inicial, que es igual a 30 metros por segundo. Nos dan el ángulo,
que es 30 grados, y nos dicen que calculemos la velocidad en X y la velocidad en Y al cabo de 3 segundos. La velocidad en X entonces sería igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Luego velocidad inicial es igual a 30 metros sobre segundo por el coseno de 30 grados. Eso nos da como resultado que es 30 metros sobre segundo por 0.866 aproximadamente. Luego Bx es aproximadamente igual a 25.98 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en X. La velocidad en el eje Y va a ser igual, de acuerdo a las ecuaciones, a menos gt más la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Luego, reemplazando, tendríamos menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo, que son 3 segundos, más la velocidad inicial, que son 30 metros sobre segundo, por el seno de 30 grados. Esto nos va a dar como resultado 9.8 por 3 sería menos 29.4 metros sobre segundo, ¿cierto? Segundo con segundo cuadrado se cancela y nos queda metros sobre segundo, más 30 por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, recordemos que es un medio, 0.5, esto es 15 metros sobre segundo. Finalmente tendríamos que B sub y sería igual a menos 14.4 metros sobre segundo. Y esa sería la otra parte de la respuesta que estamos buscando. Como ven, ahí tenemos ya entonces las componentes B sub x y B sub y al cabo de 3 segundos. El cuarto y último punto es evaluar las respuestas. De acuerdo al análisis que hemos hecho, podemos decir que las respuestas son lógicas y consistentes. En el primer caso, muy sencillo, B sub 0 coseno θ, no hay forma de equivocarnos. Una velocidad positiva. Pero en el segundo caso nos da negativa. ¿Por qué razón? Recordemos que la velocidad en un comienzo va contrario a la gravedad. Hay una aceleración negativa. Luego quiere decir que el valor que nos da debe ser negativo. Es decir, arranca con una velocidad alta y a medida que va transcurriendo el tiempo, la velocidad va disminuyendo hasta que llega al punto máximo, a la altura máxima, y luego empieza a descender el cuerpo y ahí ya empieza la velocidad a aumentar hasta que llega a su destino final. Entonces, como vemos, es lógico que esa velocidad no esté negativa. Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que el ejercicio haya quedado claro. Repásenlo cuantas veces sea necesario, mírenlo las veces que quieran. Recuerden que practicar, nunca pensemos que esto es complicado. Al contrario, es muy sencillo. Basta con conocer un par de ecuaciones, dominar bien los conceptos y saber qué es lo que estamos haciendo con las operaciones, las conversiones de unidades y demás. Por el contrario, todo eso se reduce a algo muy sencillo. Me alegra mucho poder compartir esta información con ustedes. Les deseo muchos éxitos en sus estudios y espero verlos en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com.